común que siempre ves en las personas que se quieren dedicar al arte? La falta de confianza en ellos mismos. En algún punto cuando ves a estas personas que no confían en sí mismos, ¿sientes que te identificas con ellos? Era ese tipo de persona que era buena en todo, pero no era experta en nada. Yo tenía tanto miedo de ser tan buena en eso y olvidarme realmente de lo que me gustaba, que me salía y decía no, gracias. Les agradezco por darme la oportunidad de yo poder dedicarme a lo que a mí me gusta. Hola, hola, bienvenidos a Aprende de la Vida con Leo. Hoy tengo el honor de tener una invitada muy especial. Ella se llama Carol Díaz. Bienvenida, Carol. Carol nos viene a contar su historia transformadora con el arte. Nos va a contar un poco de cómo ella pasó de quizás no saber qué hacer con su vida o de estar en el lugar equivocado a descubrir su pasión por el arte. Y también descubrió que quizás el arte no se elige, sino que el arte te elige a ti, de cierta forma. Y que cuando sigues lo que de verdad te mueve, todo empieza a tener sentido en la vida. Así que bueno, Carol, preséntate un poco, cuéntanos un poco de ti, qué haces actualmente, para que, bueno, todo este público conozca tu historia maravillosa. Muchas gracias por esta oportunidad. Actualmente soy maestra de arte en una academia que se llama Centro de Enseñanza Artística CEAR. De hecho, estoy en ese lugar. Y aquí también es una galería y estoy exponiendo estas obras que tú ves acá atrás. Perfecto. Actualmente estoy en el último semestre de Educación Mención Arte y comencé una nueva carrera que es en Artes Plásticas Mención Pintura en la UNEARTE, que es una universidad acá solamente de artes de Venezuela. Pues estoy en eso, en esa transición de la educación hacia el arte como tal genuino, la expresión artística. Y por lo general me estoy desarrollando en la parte más de arte, de cómo desarrollar mi propia obra, mis propios sentimientos y reflejarlos a través de estas imágenes, estas pinturas. Y bueno, eso básicamente sería lo que hago actualmente. Sí, básicamente esto es como mi segunda casa. Es una galería y aparte también es un centro de enseñanza artística y siempre he sido como promotora de nuevos artistas. Eso es lo que más me gusta de este lugar. Carol, y antes de entrar en contexto, ya que eres promotora de otros artistas, ¿cuál es ese común que siempre ves en las personas que se quieren dedicar al arte? ¿Hay algo que tú veas que es como muy común en ellos? Yo siento que, mira, hay dos cosas que yo he notado en las personas y es uno, a veces, la falta de confianza en ellos mismos y un talento increíble. Son como un diamante en bruto, que es lo que mayormente he visto acá y en otros lugares que he podido ir, que no confían en sí mismos, pero son personas muy talentosas y que pueden dar muchísimo más. Y entonces mi trabajo como promotora cultural es ese, es como que ellos mismos sientan y vean que tienen ese valor, no solo como personas, sino como artistas, que su arte vale, que su arte conecta, que su arte expresa. Y eso es importantísimo. Es un trabajo que se está haciendo de a poco acá en Barinas, pero se está haciendo. Perfecto. En algún punto cuando ves a estas personas que no confían en sí mismos, ¿sientes que te identificas con ellos? Siento que me veo reflejada muchas veces, sobre todo en mi adolescencia y parte del inicio de la adultez. Básicamente así era yo. No confiaba en mí, no confiaba en mi talento y justamente ahora he transicionado a intentar conocerme a mí misma, intentar conectar conmigo misma para luego conectar con los demás. Wow, qué poderoso. Y yo siento que, ojo, nos pasa eso a todas las personas que nos dedicamos como a algo en específico. Sí. Bueno, Carol, para entrar en contexto, cuéntame un poco cómo nació esto del amor al arte en tu vida, cómo llegó el arte a tu vida, desde qué edad. Mira, fue a muy temprana edad, fue en parte de mi niñez, eso de 5 o 6 años. Normalmente las niñas a esa edad piden muñecas, piden muchos artículos como de belleza, de cocina, tal. Bueno, yo sí pedí una muñeca, pero específicamente pedí una maestra de arte, específico. O Wow. sea, ojo, no fue como que cualquier Barbie, sino específicamente
la muñeca de maestra de arte, porque traía un paquete pequeño de pinturas y traía a sus alumnos de una vez. Allí fue como el primer momento que mis papás se pudieran dar cuenta de eso y ahí empecé como a investigar un poco con lo que yo veía alrededor. Mis padres no son como tan artísticos, por así decirlo. Nunca estuve como en contacto de personas artísticas dentro de mi entorno familiar, pero en la escuela donde yo estudiaba, habían muchas actividades artísticas, cultura, poemas, de dibujo, y invitaban a todos los alumnos a participar. Y aparte de eso, habían clases de música, habían como horarios creativos. Realmente el pensum de la educación en ese momento era muy rico en cultura, en folclore, en arte. Y eso Ujú. me hizo a mí como un despertar, fue para mí como un despertar a partir de allí, de unas clases de música que a pesar de que eran religiosas, o sea, porque mi colegio es católico, o sea, el colegio donde estudié toda mi vida, porque es desde preescolar hasta quinto año, completo. ¿Dónde Entonces, estudiaste? estudié en El Pilar, Colegio Nuestra Señora del Pilar. Es un colegio de monjas, pero también es avalado por la BEC y aparte de eso, pues tiene su currículo normal como cualquier otro colegio, pero te dan religión, que es lo único como distintivo de otros colegios. Y a pesar de que todas estas cosas estaban inclinadas hacia la religión, a mí lo que me gustaba era crear. Crear con palabras, crear con escultura, crear con música. Eso era algo que a mí me llamaba mucho la atención. Ok. ¿Y cómo definirías ahora al arte? Porque siento que el ¡Wow! arte tiene, wow, yo siento que el arte tiene tantas partes. Sí, demasiado. Por ejemplo, me identifico contigo lo que me cuentas, porque yo también en algún punto siento que soy artista, quizás de otra Claro. forma, ya como en el mundo más de comunicación. Pero Ujú, resonó mucho eso que me dijiste con que, bueno, cuando veías esto sentías un despertar. ujú. En el colegio me invitaban a la radio y yo Wow. decía, siento que esto me gusta y no sabía cómo explicarlo. Sí, Entonces, ¿para ti qué es el arte? wow, qué pregunta tan difícil y tan fácil. Quizás mi niña interior te pudiera decir, mira, el arte es lo que te hace sentir bonito. Pero ya de Ok. adulta sí te puedo decir como que son muchos matices. El arte incluso podría ser lo que tú dices, la radio, para mí es arte porque es el arte de comunicar, el arte de conectar, ¿sabes? Ujú. Es el lado más humano que tenemos. Para mí el arte es eso, el desarrollo humano, pues desarrollar un pensamiento crítico, puedes explorar emociones, puedes tomarlo como terapia, puedes tomarlo para conectar, para hacer incluso huelgas, puedes ser rebelde con el arte. El arte es súper rebelde, no es como algo muy esquematizado, ¿sabes? Es como que sale de esa normativa. Entonces, para mí, el arte literalmente es ese sentimiento que te hace ser humano, para mí. Qué, qué profunda esa parte. Bueno, y concuerdo contigo, me gustó esa palabra que usaste, que es como conexión. O sea, Sí. como siento que el arte es conectar, conectar Ujú, como con tus emociones y a su vez, cuando tú haces el arte de distintas formas, las personas pueden sentir lo que tú sientes. O sea, tú transmites claro. todo a través de comunicación o de pintura, de música, y Ujú, también es un poco disruptiva o sí, como que sale del esquema, porque también en nuestra sociedad y nuestra cultura, quizás el arte es algo a lo que la gente dice que no te va a dar dinero o no va a ser claro. lo que, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que pasa con el arte. ¿Recuerdas un momento, aparte de ese, de tu infancia, donde ya tienes la muñeca, ¿verdad? Ya tienes tu muñequita, que tú experimentaras como pintando y ahí como que sintieras algo distinto?
O sea, como Sí, esa conexión. no fue pintando exactamente, sino Ok, fue haciendo una pequeña escultura. En el ok. colegio era un concurso de moldeado de plastilina para niños. Y yo estaría que sí en primero, segundo grado. Y ahí, como te digo, había un despertar, pero yo no sabía qué era exactamente. Exacto. De que yo dije, bueno, voy a probar esto de plastilina, bueno, jugar con plastilina, ¿sabes? Ese es em, como algo muy genuino del niño, de tratar de ver qué se puede hacer, como esa curiosidad. Entonces a mí me llamó mucho la atención este concurso de modelado en plastilina y hice mi primera escultura con plastilina. Fue una Virgen Niña, porque bueno, como la temática era religiosa, pues ese era como que el primer esquema. Pero yo no me quedé solo con eso, o sea, como que el modelado específico de cierta figura, sino que le agregué como ciertos detalles míos. Y justamente en ese momento yo no quedé como decir, en los finalistas, pero para mí fue tan, o sea, fue como esa conexión conmigo, es de esta actividad. Yo pude tener como una conciencia de que existe el arte, de que yo existo a través de él y que además de eso puedo darle un toque de mi personalidad o de mi persona, mi conciencia, a lo que yo siento en ese momento, a lo que yo estoy haciendo. Fui como un poquito más libre en ese momento específico. Después ocurrieron otros momentos muy parecidos, como en clase de música, este sí fue en segundo grado. Había una canción específica que era mayormente acordes libres. No era como decirte una canción muy específica, sino que el profesor estaba como improvisando. Yo nunca había visto algo así. Jamás. O sea, yo nunca había visto una improvisación, por lo menos en ese caso fue en guitarra, nunca en mi vida. Y cuando lo vi de primera mano, yo dije, yo quiero aprender este arte, porque me parece bellísimo. Es como me sentí conectada en ese momento a Dios, me sentí conectada a la música y sentía que la música era como un medio para hablar con Dios en ese momento. Wow. Entonces O sea, sí, que conectabas con tu parte más espiritual a través del arte. conectada. Sí, es algo que me han dicho muchísimo. Wow. Básicamente, nosotros tenemos como una división, que es nuestra parte lógica, nuestra parte corpórea, y luego está el alma y el espíritu. Y siempre me he sentido que estoy rondando acá, en el alma y el espíritu, porque es algo muy espiritual. O sea, no sé cómo describírtelo en este momento. No te voy a decir que es una bendición divina, porque no siento eso, pero sí siento que a través del arte, o yo haciendo arte, o viendo o escuchando, es mi conexión más grande hacia mi parte espiritual. Y qué bueno, y yo lo que siento es que puede pasar que, bueno, muchas personas cuando viven desconectadas de la parte espiritual es porque no encuentran su propósito. Y de cierta forma, tú, aunque no lo vieras así, o en ese momento cuando eras niña, no lo veías de esa forma porque quizás no entendías esa palabra Ujú. o a qué se refería, tú estabas conectada como con un propósito que iba más allá de tu entendimiento, que era algo que era naturalmente, en lo que naturalmente eras buena. Y qué bueno que lo Exacto. descubriste. Y bueno, ahorita que te estoy observando, que te va a alocar un poco la cabeza, tú miras mucho hacia abajo. O sea, eres una persona muy sensorial, una persona Sí, que es muy de piel. O sea, y eso es como parte de que en realidad es muy natural en ti el arte. es muy natural. Sí, siento que Exactamente. no es que yo pueda decir soy la mejor en lo que hago, porque no soy la mejor, no llego como a decirte soy la mejor, pero lo siento que fluye a través de mí, Que lo vives. que lo No, vivo, o no, no, sea, no lo requiere un siento a través esfuerzo. de mí. No, no, como decía un programa, no hay que ser un experto para ser un gran artista. Exactamente. Y yo creo que lo mejor de los artistas es que
como eso. De repente no tienes que hacer algo a la perfección, sino que puedes ponerle tu toque y eso ya es Ujú. valioso por Exacto, nada más hacer eso. exacto. Carol, cuéntame algo. Bueno, estás en tu niñez donde descubres todos estos talentos que de repente son muy naturales en ti. Cuando llegas a la adolescencia, ¿cómo continúas con esto? ¿O de repente este mundo de la adolescencia te saca un poco del arte? Porque Mm, también hay muchas, como uno empieza a seguir como tendencias y uno empieza ujú, como a desenfocarse quizás un poco en esta etapa de la claro. adolescencia y es algo normal. ¿Cómo te fue allí en esa etapa? Ay, fue un poco duro. Sí, me alejé totalmente del arte porque ya comenzabas como a desarrollar una idea de qué querías ser de adulto. Ok, Siempre desde muy chiquita, desde el primer momento que te dije que yo no elegí cualquier Barbie, sino la Barbie maestra de arte, yo dije, yo voy a ser maestra de arte, yo voy a ser artista. Yo lo tenía, dijera, entre ceja y ceja lo tenía, porque aparte de eso, en los últimos años de mi primaria, estuve en un concurso de poesía, yo escribía mucho, pero escribía para mí, nunca me había dedicado a la poesía. Simplemente dije, bueno, voy a hacer un poema y a ver si quedo. Que siento mucho que el problema de la mayoría de los artistas es que si no gana algo, si no gana reconocimiento, si no obtiene como unos aplausos, entonces no vale la pena su trabajo, su esfuerzo, su dedicación. Entonces justamente en ese momento yo decía lo mismo, o sea, no sentía que valía la pena, pero aún así me llamaba y hacía muchas cosas, pero como para mí. Y en ese momento, a finales de primaria, concursé, quedé y gané. E wow. hicieron un performance. En ese momento yo no sabía ni qué era un performance, pero hicieron un performance a ¿Qué es? partir de mi ¿Qué es? poema. Porque de repente no sabemos, bueno, yo no sé qué es un, cuéntanos un poco qué es. Un performance podría decirse que es como una parte actuada Ujú, de cierta obra. Vamos a decir, voy a transformar estas obras que están acá atrás en un performance ujú. para el público, para que ellos puedan llegar a sentirse como disruptivo. Es algo disruptivo y algo que el espectador no se espera. O sea, es totalmente Ok. disruptivo y puede ser un baile, puede ser una actuación, pueden ser simplemente una vestimenta, puede ser el silencio absoluto, puede ser música. O sea, el performance es muy amplio y va muy ligado a la parte de teatro, pero sigue Tengo una siendo, pregunta. ajá, Por ejemplo, ¿quiere decir como lo que quieren mostrar en la obra? ¿Algo así? ¿Como las emociones que quieren provocar? ¿Puede ser algo es o no? como, ¿O puede ser cualquier cosa? puede ser cualquier cosa, puede ser que tú de repente sentiste que quisiste transformar una historia en un performance, Ujú, pero no ujú. como una obra de teatro, sino como algo más crudo, algo quizás un poco más real. Ahora sí me quedó claro. Más allá de lo que quiso el autor, es lo que tú sientes. Es lo Y que tú eso lo sientes transformas completamente, exactamente, como tú sin tanto, quieres, sin tanto filtro. sin Ya, tanto perfecto. filtro. Exacto. Entonces, estabas haciendo eso. Cuéntame más. Estaba haciendo eso y en esa, o sea, tú allí ya tú estás empezando a desarrollarte, tú allí ya estás empezando como a ver el mundo de los adultos, como ya vas que sea a otra etapa, que sería que si primer año, ya bachillerato y todas esas cosas. Entonces ese Ujú. fue como mi antes y después. En ese momento yo dije, soy buena para escribir. No soy tan buena pintando, no soy tan buena haciendo escultura, no soy tan buena en música, soy buena para escribir. O sea, genuinamente me sentí buenísima para escribir. Nada más porque gané Ya, ese reconocimiento, ¿sí me explico? Pero el resto de, o las ok. otras cosas para mí era como, no soy lo suficientemente buena. Aunque te hacían sentir bien y muy Exacto, conectada, sí. como no tuviste el reconocimiento, que te Ujú, acordaste de esa ujú, parte de tu niña ujú. que fue reconocida a otra persona, tú sentías que no eras tan buena en eso. O sea, Exacto, fíjate exacto, cómo la mente se encarga de nublar de repente tantas cosas exacto. por seguir la corriente del mundo. Exacto, porque son como, no voy a decir que normas,
pero sí son como pequeñas letras en el contrato de la sociedad, que son, no, tú no las ves, pero tú las sientes. Siente, la ignorancia de la ley no te exime de ella. Entonces, básicamente tú sentías esa presión de no ser reconocido, de esto no es lo correcto, esto es un hobby, lo tratan de esa manera. Y Mm, ya cuando paso a la adolescencia, sí caigo en eso, caigo en que, ok, es un hobby, es algo que puedo hacer mientras estoy aburrida en clase, me ponía a dibujar a los profesores, a hacer caricaturas de ellos, me burlaba muchísimo en ese aspecto de ellos a través de mis dibujos, que eran como cómicos, por así decirlo. Si el profesor era calvo y era viejo, lo decías hacía una la cabeza cabeza más grande. gigantesca, la cabeza más grande para que se notara más. Entonces, ese tipo de cosas. Y luego empecé a hacer como pequeños encargos para personas que me agradaban. En ese momento, ay, me gusta cómo dibujas, ¿me puedes hacer un dibujo? Yo dije, bueno, sí, está bien. Y luego alguien me preguntó, ah, pero tú no haces retratos, tú no haces realismo, tú no haces, solo haces como caricaturas o dibujos o animaciones, sí, tipo animaciones. Ujú. Bueno, o sea, no lo he pensado. Y ahí fue cuando dije, voy a intentarlo. Y empecé a investigar por mi cuenta porque era algo que no prohibido, pero sí era algo como tenía que esconderlo. Tenía que esconderlo de Mm, mis amigos, tenía que esconderlo de mi familia, que esconderlos de mis profesores, porque obviamente si wow. no estás prestando atención, porque ¿qué estás haciendo? Ujú. No, bueno, en matemáticas no era que salía mal, pero era una nota promedio, pero en artística era la mejor nota. En dibujo técnico era la mejor nota. Entonces es como que, oye, tú te vas dando cuenta por dónde realmente quieres ir, pero ¿qué pasa? El sistema educativo no está construido para que tú desarrolles tus mejores habilidades, sino para que tú seas igual que el resto. Exactamente. Que de cierta forma imagino que te sentías como incómoda, de repente no ser lo que otros esperan que seas, de cumplir o llenar esas expectativas que quizás, no sé, los profesores, tus padres, todos tienen de ti. Y que no significa que sean malos, sino que de repente uno sí le afecta bastante esa presión. Sí pasa mucho porque era ese tipo de persona que era buena en todo, pero no era experta en nada. Wow. Entonces, eh, yo estuve en muchos deportes porque mi familia, o sea, por lo menos mis papás, esperaban de mí que fuera deportista, no artista. Ok. Entonces estuve en muchos deportes y era algo difícil para mí porque todos decían, no, es que tú eres muy buena en esto, lo estás haciendo bien, vamos a seguirte el paso, vamos para que entrenes más, para que hagas más cosas, para que vayas a competencias, para que vayas fuera del estado. Yo tenía tanto miedo de ser tan buena en eso y olvidarme realmente de lo que me gustaba que me salía y decía no, gracias. Y pasaba al siguiente deporte. O sea que yo siento que tu espíritu y tu alma buscaba como sea que eso fuera parte de ti, el arte en algún, que no te abandonara, que Nunca. te encontrara en algún punto de tu vida. De hecho, en esa parte, esa transición tan fuerte, nunca dejé de escribir. O sea, nunca dejé de escribir. Pude haber dejado de pintar, dejé de hacer collage, que hacía mucho los collages. Collages son como pequeños recortes de imágenes o colores y tú le vas dando Ujú. forma. Em, Dejé de hacer esas cosas. Fue netamente olvidado. Lo metí en un baúl muy profundo y me dediqué a estudiar y a hacer deporte. Pero lo que nunca dejé fue la escritura. O sea, fue algo que me acompañó en ese momento tan fuerte. Todo eso de los 14 15 años, ya ahí te empiezan a preguntar como qué universidad vas a ir, qué carrera vas a Sí. estudiar. Mira, te toca hacer el examen de prueba a ver qué es lo que vas a estudiar. No, si te digo qué fue eso, ¿Hiciste, hiciste la prueba esta de vocación? sí, la hice. Y que cuéntame si te salió algo de verdad o nada que Me salió completamente todo lo que a mí me gustaba.
que había Sí, abandonado, que había dejado en una gaveta, que eso ya estaba olvidado, me salió música, me salió artes ok. plásticas, me salió maestra de, o sea, educación en arte. Y algo que me llamó mucho la atención, que fue como esa conexión con la naturaleza, que me salió biología marina. Y Wow. yo dije, wow, obviamente, porque amo la naturaleza, el mar también. Entonces es como que, oye, me llama mucho la atención y todavía me llama la atención. De hecho, yo solo pinto flores, que es naturaleza, pinto paisajes. Entonces, estoy bastante conectada a la naturaleza y creo que eso es algo que me ha llamado la atención por muchos años. Y qué, o sea, qué locura que igual cuando haces eso te salga allí. Cuéntame, Sí, ahí fue donde de repente dijiste, ¿por qué abandoné esto? ¿O cuándo fue ese momento que lo retomas claro. y dices, ya bueno, Carol, vamos a seguir con esto? ¿Cuándo fue ese momento? Mira, en ese momento yo estaba haciendo un curso de música porque me habían dado la oportunidad de escoger qué más iba a hacer en la semana, porque tenía una agenda bastante apretada. En la mañana estudiaba y en la tarde, dos Ujú, veces a la semana estudiaba en la tarde, porque mi colegio era mañana y tarde. Y los días ujú, libres estaba en dos deportes, en natación y baloncesto. Entonces, al salir de natación iba para baloncesto. Y me quedaba solamente los sábados libres. ujú. Entonces, fue como que me dieron, ya que estaba tan enfocada, salía muy bien en el colegio, estaba rindiendo en los deportes, estaba rindiendo en lo que querían que yo rindiera, me dieron esa oportunidad de escoger, pero los sábados qué quería hacer, que si pintura, que si dibujo, que lo que yo quisiera. Ese Tus hobby padres. allí, sí, claro, ese hobby. Ok. O sea, era como algo X, pero para ellos, Sí. para mí fue una gran oportunidad. Y dije, me voy por la música y porque creí en ese momento que eso específicamente me ayudaría a mejorar como que esta relación con mi familia, que sabes que la música tiene algo que es universal. Sí. Las artes plásticas no todo el mundo se siente como identificado, pero la música es universal. Entonces yo dije, no, bueno, la música. Y Wow. allí sentí como, esto es lo mío. Yo esperaba hasta el sábado, o sea, toda la semana decía, ojalá mañana fuera sábado. Ay, sí, me imagino. Sí. Carol, ok, sentiste, pero de allí, cuando tienes este curso, o sea, cuando estás en esta parte de la música, que igual lo que analizo de lo que hiciste, es que tú sabías que si tú cumplías las expectativas de tus padres, te iban a Ujú. dar una oportunidad como esta, y por eso te Claro, esforzaste tanto. exacto. O sea, todo tuvo una lógica para llegar a que tuvieses Ujú. ese tiempo para ti. Luego de la música, cuando decides, no sé, irte hacia otro camino y experimentar esto con la arte plástica, ya cuando, ¿qué pasó allí? Fíjate, cuando dieron los resultados de la prueba, Ujú, mi familia, o sea, por lo menos mi mamá dijo, bueno, nos tenemos que mudar para Margarita porque te salió biología marina. O sea, el resto de los resultados fue como, eso no existe. Entonces yo dije, wow, es un cambio muy drástico porque irse a una isla a estudiar es ujú. como un cambio bastante drástico. Y aparte de eso, yo decía, no voy a como, no quería abandonar por completo esta oportunidad de desarrollar pues mi lado artístico. Y justamente cuando estaba en clases de música, era en un lugar muy céntrico, era en el centro de la ciudad y justamente a como 2 cuadras, 3 cuadras, daban un taller de pintura y dibujo, un taller de grafiado, mm, muchas actividades artísticas. Entonces siempre estaba rodeada de eso y yo dije, no, bueno, voy a intentar, ya que estoy cumpliendo con mis metas, voy a intentar estar en un taller de artes plásticas, que fue allí que yo dije, bueno, voy a intentarlo otra vez, a ver si realmente es lo mío. Ok, Y allí fue cuando dije, voy a mentir piadosamente. Voy a mentirle a ok, mis padres de que quiero estudiar lo que ellos quieren que estudie y mientras
voy haciendo estas otras cosas, desarrollando mi parte artística. Uf, Carol, ¿cómo viviste esa incoherencia? Porque, mira, hay algo que a mí me gusta mucho hablar y es la coherencia. Sí. Y cuando uno actúa de esa forma, está siendo coherente contigo, pero te sientes, cuando tú todavía eres niño, la coherencia igual se basa en lo que quieren tus padres de ti. Ujú. Entonces, ahí me imagino que tú estabas como con un cruce de cables en la cabeza, así como que, ¿cómo viviste esa etapa? Esa etapa fue una de mis etapas más duras porque Ujú, ya me tocaba como empezar la universidad, estaba en mi último año ujú, y estaba que sí, a nada de salir de bachillerato. ujú. Y tenía que elegir algo, Okey. tenía que a juro elegir algo. Entonces yo dije, empecé a investigar y este, me encontré con el papá de una amiga que es arquitecto, pero Ujú. estudió en la ULA. Y aparte de arquitectura, en la ULA está más que todo la Facultad de Artes, Arte y Diseño, y esa está por allí. Perfecto. Y entonces esa carrera, allí específicamente, la daban de una forma muy libre, muy artística. Entonces yo dije, Bien, nada, voy a escoger arquitectura, que okey. es una de las carreras aprobadas por mi familia, pero que obviamente va a ayudarme a desarrollar la parte artística, porque en esa universidad dan esa carrera de esa manera. Entonces tenía ese disyuntiva de si elegir esa carrera fuera del estado o estudiarla en el estado, porque también la daban aquí, solo que en una universidad cuadrada, ¿sabes? Es como una universidad que no había como que tanto desarrollo artístico, era más como ¿En cuál así, cuál universidad? se llama Santiago Mariño, el Ah, sí, Instituto yo estudié ahí Politécnico también. Santiago Mariño. Sí, más científico, o sea, Sí, más base de otro tipo. Ujú. no, peleé lo más que pude por hacer la prueba, fui a Mérida, conocí, hice la prueba. Ese año vendieron la prueba. La persona que vendió la prueba se la llevaron presa, o sea, lo detuvieron, porque era una Guau. persona que vendía los cursos para esta prueba, pero aparte vendía la prueba en sí. Y ese año todo el mundo salió, o sea, yo no sabía porque yo no estaba allá, pues, o sea, yo estaba era Ujú, aquí ujú. en Barinas y yo no podía como estar 3 meses allá en un curso que no sabía si realmente me ganaba. Entonces, nada, ese año todo el mundo sacó 90, 100, y en comparación a los años anteriores, el máximo era 60. Y para Guau. entrar tenías que tener como de 40 a 45, que era en el segundo corte que tú entrabas. Y justamente yo saqué eso, pues 45. Pero toda la parte de lógica matemática no me salió como que tan bien, pero toda la parte de diseño, o sea, en el sentido Más de artístico. arte, toda Ujú. la parte de desarrollo, Análisis, análisis, supongo que todo eso fue mi nota. Y el perfecto. resto, pues no. Y salí muy decepcionada. O sea, yo dije, se acabó Ujú. mi vida. Como somos los Claro, porque esa adolescentes en era ese momento. Ese era mi sí, escape, ¿sabes? todo o nada. Y Era todo o nada. era quizás era como esa esperanza que guardabas Exacto. De poder de no estudiar olvidarte como, de la como algo que estuviera ligado al arte, algo que pudiera ayudarme a desarrollarlo igual como lo había estado haciendo, como a escondidas, pero allí estaba. Y nada, yo ya venía arrastrando por toda esta inconsistencia, por toda esta, como esta doble, era como una doble agente, o sea, eran dos personas diferentes y eso a mí no me ayudó a desarrollar realmente como mi identidad como persona en este momento. O sea, ahorita yo te puedo decir, mira, yo soy Carol y soy artista y hago esto otro y soy esto. Pero en ese ujú. momento no hubo como un desarrollo de la identidad de adolescencia a adultez, sino que allí se quebró todo. O sea, para mí fue como si apagaran la luz. Estaban Mm. estas dos personas chocando, que ya no había nada. Quedé totalmente en la nada. O sea, prácticamente te rompiste, por decirlo así. Me quebré completamente. Porque ya Te venía rompiste arrastrando eso.
Y te olvidaste. ¿Y ahí qué hiciste, Carol? Empezaste a estudiar acá, o sea, empezaste a estudiar en Barinas. Sí, empecé a estudiar en Marinas arquitectura igual, porque yo no iba a estudiar ingeniería ni nada de eso. Dije, no, voy a estudiar arquitectura. Empecé ahí en la Santiago. Mira, no me quería ni levantar para ir a clases. Y eso que veía Mm, clases a las 2. Y yo me levantaba que sea a las 1:40 para no ir a clases, porque no quería ir. Los profesores que en ese momento estaban eran profesores, ¿cómo decírtelo? O recién graduados, o eran pasantes, o eran personas que no les interesaba realmente si tú aprendías o no, si mm, tú, si a ellos les gustaba o no. Muchas veces decían que estaban ahí porque era lo que pagaba más. Entonces ujú, no eran profesores, no me tocó a mí ver esta carrera con profesores que realmente amaran la arquitectura o amaran la materia que estuvieran dando. Entonces, para mí la claro. Con pasión es algo muy vocación. importante, la vocación y la pasión es algo muy importante en los profesores. Eso lo tuve que aprender a los golpes porque de verdad esperaba mucho, tenía muchas expectativas. Ah, allá no tengo expectativas tanto como antes, pero tenía demasiadas expectativas de la carrera, de la universidad, esta nueva etapa. Pero como te digo, ya yo había pasado por un quiebre, me quebré completamente y como había arrastrado tantas cosas por tantos años, no supe manejarlo bien. Por más que no me esforzaba. Mira, Leo, no me esforzaba nada y salía muy bien. O sea, casi que excelente. Y no me esforzaba en nada. O sea, no estudiaba, yo dejaba todo a último momento. Yo estaba haciendo una guerra conmigo misma. Porque no con la universidad, no con la carrera. Y a pesar de todo Te eso, estabas me saboteando, te estaba estabas saboteando saboteando, y a pesar de todo eso salía excelente. No sé cómo. imagina. O sea, Carol, cuéntame, ajá, estás estudiando la carrera de arquitectura, ¿cuándo decides dejarla? ¿Por qué? ¿Y cómo lo anuncias a las personas, a tus padres? wow. Después de cursar el primer semestre, Ujú. yo dije, no voy a hacer el segundo semestre. Entonces, justamente el día de las inscripciones, ¿Te acuerdas cuándo fue eso? eso fue en el 2015, O sea, pero ¿en qué momento? ¿Qué estabas 2000. haciendo? O sea, en ese Cuando te dijiste, momento yo fue como desperté, ujú, sabía que ese día eran las inscripciones y dije, yo no me voy a inscribir, okey, ni siquiera me voy a levantar de la cama. Voy a hacerme la dormida para que no me despierte ni nada y que pasen la fecha de la inscripción y no inscribirme el segundo semestre. Porque no quería, de verdad, o sea, era algo como que en contra de mi voluntad. okey, Me encerré en el baño a decir que ya. estaba enferma. Yo tenía que 16 años porque salí a los 16 del bachillerato. Y fingí que estaba enferma y aún así abrieron el baño porque sabían que no estaba enferma, sabían cuándo fingía y me dijeron, tienes que inscribirte. No, pero es que ahorita no hay dinero y tal, no sé qué, poniendo un montón de excusas. Llama a mi mejor amiga, a mis padres. Carol no se quiere inscribir en la universidad. O sea, ellos le avisan, pues, porque ella y yo siempre estábamos juntas y ella se inscribía conmigo. Ella me fue a buscar a mi casa y me dijo, ¿por qué no te quieres inscribir? Yo fingí, no, es que no tengo dinero para pagar la matrícula, ni la inicial. Ella, para que yo siguiera estudiando, me pagó la universidad de ese semestre. Y yo le dije, ¿por qué hiciste eso? Ella me inscribió, me pagó Mm, y yo fui a acompañarla supuestamente, porque ella me dijo, no, es que sin ti no puedo ir y tal, acompañarla. Y básicamente me dijo, siéntate ahí. Y me tomaron la foto y me sacaron el carnet. Segundo semestre. ¡Wow! Yo dije, no, yo no mm, puedo seguir en esto. O sea, esto es como si yo no pudiera tener las riendas de mi vida, como si alguien más controlara mi vida. no tuvieras elección. No, yo sentía que no tenía ninguna elección, que esa era lo único que podía hacer y que tenía que tragarme lo amargo y seguir adelante, pero no quería seguir adelante. O sea, yo quería como pararlo todo allí y no volverme. Fue en ese momento. Justamente allí pasé todo el segundo semestre, decía que iba a clase, pero no iba. O sea, me llevaban, pero yo no entraba, me quedaba fuera.
De hecho, saboteé muchas clases Mm. y le decía a otras personas que no entraran, personas que tampoco estaban ahí porque querían, sino porque querían, o sea, imagínate, uno quería ser chef, el otro quería ser de producción audiovisual, que por cierto ahorita está estudiando eso, y el que quería ser chef también estudió para chef. Oh, qué chévere. Y la otra muchacha simplemente no quería estudiar porque no le gustaba. Y lo que hacía era eso, pues decirles, ay, no entren y tal, y empiecen a hacer lo que quieran y vayan a sus cursos, pero nunca escuchaba mis propios consejos. Sí, justamente estaba como la fecha de preinscripción de la UNEYES para Educación Ujú. Mención Arte, que era como lo más cercano, porque justamente yo ya había investigado el pensum, ya yo quería hacer el cambio, porque lo que yo no quería era estudiar ahí, porque mis padres trabajaban en la UNEYES, entonces estaba como muy cercana a ellos, entonces sentía como ese peso de que iban a estar encima todo el tiempo, como escogiendo lo que yo iba a hacer. Ujú. Entonces, yo por eso dije, no, no voy a estudiar en la UNEYES ahorita, sino que más tarde, después. Yo tengo todo el tiempo del mundo. Ok. Investigué, vi que eran las prescripciones. Yo dije, no, yo me tengo que inscribir en esta carrera porque ya no aguanto la otra carrera. Entonces mi plan con mi mamá, que era la persona más difícil, que se negaba completamente al arte, le dije, mira, yo voy a estudiar esta otra carrera porque los profesores no van a la arquitectura y tal, no sé qué, y voy a hacer las dos carreras en simultáneo, en 3 años yo salgo, yo hago intersemestrales, ¿qué tal? Yo me aplico, porque la carrera dura 4 años. Entonces ella dijo, no, pero ¿cómo es eso? ¿Por qué no empezaste a estudiar desde antes las dos carreras? Y yo, ah, bueno, ¿por qué no? No quería estar cerca de ellos. Y en ese momento no quería estar tan cerca de ellos. Y luego le dije a mi papá, tengo que hablar contigo. Ujú. Ya hablé con mi mamá, pero ahora tengo que hablar contigo. Con él siempre he sido mucho más sincera. Él siempre me ha apoyado en todo lo que yo hago. Cualquier locura que se me ocurra, cualquier proyecto artístico, cualquier proyecto de deporte, lo que a mí se me ocurra, él siempre me apoya. Pero mi Ok. mamá es un poco más, como más conservadora. Los dos son conservadores, pero ella es mucho más. Ok. Entonces le dije, tengo que hablar contigo a esto. No me siento cómoda en mi carrera, no me gusta, me siento mal, me quiero levantar en las mañanas, no quiero estudiar, no quiero nada, papá. Ujú. Desde hace mucho tiempo que estoy arrastrando esto, estoy posponiendo esto de mi vida y ya no puedo más. A mis Ujú. 17 años, ya casi 17 años en ese momento. Y él me dijo, pero tú estás segura, porque ya es un Ujú. cambio de carrera. No, que yo voy a estudiar las dos. Y me dijo, no, eso no es verdad. Yo te conozco y eso no es verdad. Se nota que no quieres seguir estudiando esta carrera. ¿Qué es lo que tú quieres realmente? Piensa, habla contigo, ¿qué es lo que tú quieres? O sea, su respuesta a mí fue como, Wow. wow, pero es que nunca me habían dado esa respuesta, esa lección. Y yo dije, Ok. mira, papá, yo quiero estudiar en la UNEARTE, quiero estudiar artes plásticas. Y la UNEARTE solo estaba en Caracas en ese momento. Estaban aperturando una sede en Acarigua, de otra familia allá, pero no es tan cercana. Entonces ya era como irse nuevamente de Barinas y yo sentía que no podía hacer ese paso. O sea, yo he tenido como muchas limitantes mentales, por así decirlo, de que si yo me iba de Barinas, ya no iba a poder subsistir, porque no sabía Claro. cómo era vivir sola. De hecho, todavía yo vivo acá en Barinas, que eso es algo que viajo y eso y hago muchas cosas, pero sigo viviendo acá. Y en ese Ok. momento yo detestaba vivir en Barinas, pero también tenía tanto miedo de irme que nunca me fui. Y mi papá me dijo, bueno, si tú de verdad quieres estudiar eso, tienes que construir realmente ese puente para tú poder hacer lo que tú quieres. ¿Qué te gusta? Y dije, wow, Ok. ahí me senté a pensar, Tengo la oportunidad de elegir. tengo la oportunidad de elegir. Y ahí analizaste y tomaste la decisión. Analicé, porque no tenía mucho tiempo tampoco, porque estaban Ok. las prescripciones. Claro, si dejaba pasar el tiempo, tenía que esperar otro año más, donde seguramente iba a sentirme obligada de seguir estudiando arquitectura. Entonces dije, no, Ujú. me preinscribí, llevé todos mis papeles, todo eso. Y luego formalizo la inscripción en el momento que te dicen para formalizar, llevar los papeles y todo eso.
me senté con mis papás a hacer un plan de cómo iba a estudiar las dos carreras, pero inclinándome más hacia la que tenía más arte, que era educación en arte. Y ahí fue cuando mis papás se dieron cuenta, o sea, porque yo creo que eso fue que se dieron cuenta, porque yo nunca les dije como, mira, yo voy a dejar la carrera. Se dieron cuenta que esa era la carrera que yo iba a estudiar, que la otra, porque me preguntaban, ay, arquitectura, no tenía Tú estabas, respuesta. era, claro, claro. Buscándome, tratando de Wow. encontrarme en ese momento. Otra vez Vale. porque me había perdido pues totalmente. Ok, ¿cómo ahora estás ya estudiando esta otra carrera? Eh, Cuéntame el cambio de tu sensación, o sea, de cómo te sentías, porque obviamente es algo distinto estudiar algo porque te toca a estudiar algo porque lo eliges y porque te gusta. Wow, cuando entré éramos como 30 personas y yo nunca me esperé eso porque es educación y aparte es arte, educación en arte. Habían muchas personas que querían estudiar igual que yo artes puras, música, teatro, de danza, habían artistas plásticos que querían estudiar o diseño o artes plásticas o danzas contemporáneas, todo ese tipo de disciplinas artísticas pero específicas que son solamente para el arte y estaban allí porque les tocaba que estudiar eso, que era la única oportunidad que ellos tenían para estudiar algo cercano a su rama. En cambio, yo estaba ahí porque yo quería específicamente estudiar educación, mención arte, porque me encantaba la idea de poder enseñar a otras personas el mundo del arte. Entonces yo estaba en la carrera correcta. En cambio, el Wow. resto de las personas estaban igual que yo, como yo estaba en arquitectura, estaba ahí como porque, bueno, era lo más cercano. Entonces fue un cambio. Bueno, en ese punto, mi estrategia fue, no voy a ser amiga de nadie. Si antes salía bien, ahora voy a salir excelente. Voy a tener las Wow. mejores notas, porque para demostrar que de verdad quería eso. O sea, para poder demostrarle a mis padres que yo me estaba esforzando por esto y que esto iba a ser mi vida de ahora en adelante. Así, en contra de cualquier pronóstico, si me iban a dar trabajo o no, si iba a ser dinero o no. Yo siento que algo que ellos sí me dieron, que yo ahorita analizo, es la oportunidad de escoger a qué me quiero dedicar. Porque, como te digo, nosotros no tuvimos como estos problemas económicos, por lo menos en mi infancia y mi adolescencia, sino ya después cuando el país se empezó a deteriorar, que fue que sí, Claro. 2000, desde 2014 hacia adelante. Pero yo pude desarrollar en todo ese momento, desde mi niñez, qué era lo que yo quería. Sin Mm, darme cuenta, ya lo estaba desarrollando en segundo plano, pero lo estaba haciendo. Entonces ujú. ellos también, sin darse cuenta, ellos querían como darme esa vida que ellos no tuvieron. Entonces yo hoy les digo, les agradezco por darme la oportunidad de yo poder dedicarme a lo que a mí me gusta y de poder estudiar lo que realmente yo quiero hacer, o sea, quiero estudiar, a que lo que me quiero dedicar. Que sin ustedes no se hubiesen esforzado tanto en por lo menos ponernos un techo, por lo menos darnos una buena educación, los viajes, porque viajábamos demasiado, entonces por eso me gusta mucho la cultura de Barinas, de Barquisimeto, de Valencia, de todos los estados. Me llama mucho la atención la riqueza cultural que hay en Venezuela. Entonces, gracias a ellos, yo te puedo decir, soy artista. A pesar de los choques, a pesar de que me sentía frustrada, a pesar de que no conectaba con ellos, resultó ser que mi papá, por la familia de mi papá, son escultores, son músicos, y yo no conozco esa familia, o sea, para nada, o sea, nada que ver con ellos, pero resulta que son personas muy ligadas al arte. Y por la parte de mi mamá, no hay personas así que tampoco conozco, porque obviamente mis padres se centraron solamente en crecer económicamente, profesionalmente y ya. O sea, nunca tuvieron ese como, ese picor de hacer algo. Ujú. ¿Sabes? Mi papá era deportista, futbolista, y mi mamá, beisbolista. O sea, ambos casi que profesionales en eso. Obviamente los deportes iban a ser su como principal Poco. hobby, por así decirlo. O sea, Ujú. no tenían como esta curiosidad por el mundo del arte ni nada. O sea, les gustaba y, pero ya.
sea, era como algo secundario. Claro, quizás era su pasión. Imagínate, si ahora es difícil uno de repente elegir una carrera como esta para desafiar todas las creencias que hay en el mundo. Imagínate en Claro. los tiempos de antes, donde las cosas Ujú. incluso eran mucho más radicales o cuadradas. Sí. Quizás era mucho más difícil para ellos pues dedicarse a eso que nos Ujú. apasiona, o de repente creían que es algo natural. O sea, te gusta algo, lo haces de vez en cuando, pero sabes que te toca hacer algo que te dé dinero y ya. Exacto, como sobrevivir, pues. Exacto. ¿Cómo te ayudó el arte en todo este tema y cómo expresas quizás emociones? ¿Hay alguna emoción que expreses en tu arte? Momento, o sea, en ese momento que empecé la carrera, yo había desistido de ser artista, sino como nada más quiero ser profesora, o sea, maestra. Pero para mí Ok, eso era más que suficiente. Como una gota de agua en el desierto. Wow, para mí eso era lo máximo, mi tope. lo más. Y me sentí muy bien por mucho tiempo hasta que me quedó corto. Me quedó corto Mm, y dije, epa, ya va. Si esto era realmente lo que quería, ¿por qué me siento así? ok. Entonces yo dije, bueno, voy a empezar como a desarrollar esto también otra vez, como en segundo plano. Es, como te digo, nunca dejé de escribir y seguía escribiendo, seguía escribiendo. De hecho, tenía como un grupo de literatura donde nos compartíamos libros, nos compartíamos nuestros propios escritos y dije, bueno, creo que soy buena escribiendo. No soy buena haciendo pintura, pero soy buena escribiendo. Entonces ahí reflejaba como que todo todos estos traumas del pasado, todas estas carencias emocionales, todas ese quiebre emocional que tuve en un momento donde no sabía quién era, no sabía, estaba perdida, lo vertí en palabras. Lo vertí en palabras y allí estuvo reflejado básicamente em, esa frustración que sentía, ese Ujú, vacío, que no sé quién soy, no sé qué voy a hacer. Y lo hacía mediante la escritura y mediante cuentos cortos, como estilo novelas también. O sea, me la pasaba en eso, hasta que empecé a descubrir la poesía nuevamente, que fue allí cuando dije, ah, mira, con pocas palabras tú puedes decir mucho. ujú, Que fue cuando empecé a trabajar en la UNEYES, en la parte de cultura, que es como, ¿cómo decir? Sabes que la universidad está dividida en la parte académica, la parte del vicerrectorado, la parte que maneja como los subprogramas de las carreras, los programas de las carreras, y la parte administrativa, la parte de las inscripciones, y está una parte que se llama bienestar estudiantil, que hacen muchas actividades, desarrollan muchas actividades para los estudiantes. Y luego está cultura, que es como un departamento que no solamente hace actividades culturales para los estudiantes o artísticas, sino del folclore venezolano, de la cultura venezolana, tradiciones, patria, todo lo que es cultura Venezuela. O sea, cultura venezolana e internacional, también hacen muchas cosas internacionales. Y ahí me dieron la oportunidad de trabajar con ellos, pero en patrimonio del libro. Patrimonio, básicamente la ONG es un patrimonio. Todo está lleno de puro patrimonio. La parte de literatura, pues ya era como que lo que más sentía propio, la parte de la escritura, la parte de la poesía. Y allí fui desarrollando más poético, pues. Empecé a hacer cursos con ellos, incluso a reunir libros, a hacer como una especie de espacio colectivo que la gente pudiera venir a escribir, venir a leer. Un pequeño, o sea, una pequeña habitación como vamos a decirle, de 4x4, o sea, chiquita, ujú. pero bien acomodada con sus libros, con su parte de escritorio para que escribieran, con sus sillitas cómodas. Lo acomodé, todo eso, en conjunto con mi jefa en ese momento, que le agradezco mucho porque ella me dio esa libertad de como tener todas estas ideas que yo sentía que hacía falta en la universidad, hacía falta en Barinas, y fue llegando gente. Fue llegando gente, primero uno, después dos, después hasta que éramos 10. Y luego de Wow, 10 pasaron a más y más interesados. Y allí cae pandemia. En ese momento, pues no es que se queda ahí, sino que se transforma. Siento yo ok. que se transformó mi arte ahí en pandemia
y dije, me gusta el maquillaje. Hacía maquillaje, pero como para mí y mis amigas. Me gusta escribir, Ujú. me gusta dibujar, me gusta pintar, porque de paso tenía una amiga en ese momento que a ella le gustaba colorear, pero no era muy buena en el dibujo. Entonces yo le hacía los dibujos y Y ella coloreaba. ella coloreaba esos dibujos. O sea, como hacerle un libro así para niños de solo colorear. Bueno, así. Entonces hacíamos trabajo en conjunto ella y yo, donde yo dibujaba y ella coloreaba. Luego yo las maquillaba en temporada de Halloween o en carnavales y así se fue como desarrollando todo eso en 2019, justo antes de pandemia. Y en pandemia tuve como un pequeño lapso de 3 meses de descanso completamente del trabajo, de la carrera y de todo. Toda presión que sentía por graduarme, por esto, por aquello, porque sabes que hubo como un declive académico en el 2016, 2017 y 2018. No había profesores, o sea, se habían Ujú, ido del país, habían migrado. ujú, La universidad la cerraban porque no había comedor, porque no había luz, porque no habían baños, porque no había agua. Entonces yo pasé todo eso y fue chimbo porque quería estudiar realmente esa carrera. Entonces ujú. no podía estudiarla, no podía estudiar algo que por fin quería. Entonces, ¿qué hice? Y que Bueno, quizás nada, también es difícil conseguir profesores exacto, de ese tipo, tan específicos. sí, sí, entonces habían profesores que sí, de sociología y era como extraño. Entonces, Ujú, no, por mucho tiempo inscribía que sí, una materia, porque mientras veía esa materia en específico, trabajaba. Y bueno, empecé a trabajar con ellos en cultura y fue muy chévere. Y en pandemia fue como el declive de cultura, me refiero. Para mí fue como mi salvación. O sea, porque me estaba volviendo como a decepcionar tanto del país como de la carrera, como de los profesores. Y yo decía, no, o sea, otra vez me va a volver a pasar. ujú. Entonces, 2020 a mí me salvó. Mis amigas, que eran con las que hacía todo este tipo de actividades, se fueron del país. Eso fue un choque muy fuerte para mí. Pero aún así, todavía me comunico con ellas, todavía hablo con ellas, todavía hacemos cosas artísticas juntas, pero en distancia. Entonces, allí me tomé un descanso de todo. Ujú. Dije, voy a meditar realmente quién soy, qué quiero ser y hacia dónde voy. Y la respuesta seguía siendo la misma de cuando tenía 6. Quiero ser artista, quiero ser Quieres ser maestra de artista. arte, quiero conectar con personas, quiero mostrarle a las personas que hay algo más allá que los paradigmas sociales. Entonces, eso fue como para mí una misión. O sea, quiero realmente promover la cultura, el arte, con que una persona conecte, para mí ya es suficiente. Ese era mi aporte a la sociedad en ese momento. Carol, ¿y qué hiciste en la pandemia diferente de lo que venías haciendo? Me dediqué completamente a mí y me dediqué completamente a las artes. Maquillaje artístico, Ujú, primero con videos de YouTube, mucha práctica, muchos errores. Empecé a desarrollar la escritura, empecé a leer otra vez porque con la lectura he tenido altos y bajos. ujú, Y empecé a hacer cursos. Gracias a mi trabajo en cultura, habían como muchas oportunidades para hacer cursos de escritura creativa, de pintura de dibujo, de cosas folclóricas. Entonces tenía eso ahí a la mano. ¿Cómo no lo iba a aprovechar? O sea, no estaba estudiando y dije, bueno, como no estoy estudiando, voy a desarrollar toda mi parte artística. Lo que primero desarrollé fue el maquillaje artístico y la poesía. De allí se fue como que dejé la música porque no sentía que conectaba tanto en ese momento con la música, pero volví a conectar en un grupo que se llama Orfeón Universitario, que es como un coro universitario, pero se llama Orfeón. ujú. Realmente en este momento no te sé decir cuál es la diferencia de un coro y un orfeón, pero sé que sí existe, pero en este momento no sé. Ok, no hay problema. Hice eso y resulta que a finales de ese año me contratan porque empecé a Ujú, subirlo por redes sociales.
Empecé a subirlo, yo nunca subía nada, entonces empecé a subirlo por Facebook, por Instagram, empecé a conectar con personas por redes sociales. Y me contrataron para hacer unos maquillajes de Halloween que eran artísticos, pues no era solo como que un maquillaje fuerte, sino como con prótesis, o con sangre. O sea, ya tenía más trabajo y yo decía, ¿será que yo realmente puedo hacer esto? Mm, Y dije, sí, lo voy a intentar. Más allá de ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar realmente si yo no lo hago? claro, Me voy a arrepentir de lo que no hice, más no de lo que hice. Entonces dije, lo voy a tomar en serio. Me súper en serio el maquillaje artístico y ahí me empezó a llegar como cliente. Y yo no estaba trabajando de eso. Y en la universidad no podía ir porque estaba cerrado. Entonces empecé a trabajar con maquillaje artístico. Hice colaboraciones con fotógrafos, hice colaboraciones con tiendas de ropa, con modelos y yo dije, no, esto es lo mío. Esto realmente es lo claro. mío. Y aparte que te empezaste a rodear con personas que están en el mundo del arte. Exacto, Entonces te sientes como más parte de algo, o de personas, o de una exacto. comunidad. Que eso es lo que todos buscamos, Como un sentirnos abrazo, parte. fue como un abrazo a mi Exacto. persona y yo dije, wow, esto es lo que realmente quiero. Carol, ahora veo que haces, bueno, me comentaste que haces muchas flores. ¿Qué significa la flor para ti? La flor podría definirse que es como el resultado de la vida en sí misma. O sea, porque yo nos veo a todos nosotros como una pequeña semilla que no tiene como límites para crecer. Y a la sociedad la veo como el pavimento que no te deja crecer. Entonces, nosotros somos como esa pequeña semilla que a pesar de todo, y me siento muy ligada a las flores porque antes, parte de mi niñez y mi adolescencia, a pesar de que las amaba, empecé a detestarlas porque me comparaban mucho con ellas. Tienes que ser delicada como una flor, tienes que ser bonita como una flor, tienes que dejarte tienes que ser como el centro, pero no puedes hacer realmente nada, solo eres una parte estética. O sea, eres como un regalo estético, como un objeto. Entonces me Como empecé un a adorno. sentir, es como un adorno, me empecé a sentir como mal con respecto a esa alegoría, con respecto a esas comparativas, y empecé a rechazar las flores, empecé a rechazar mi feminidad, me volví rebelde, me corté el cabello, me lo pinté, o sea, hice desastre con mi imagen, solo porque en ese momento tenía el cabello larguísimo, como hasta, no sé, hasta la cintura, un poquito más abajo, la cadera, Ujú. y me lo corté por aquí. Me lo corté cortico porque dije, ¿qué es ser femenina? ¿Tener el cabello largo? ¿Qué es ser femenina? Estar maquillada, vestirte de rosado, ser un objeto para alguien más. Entonces decidí hacer todo lo contrario, lo Mm, contrario que se esperaba de mí y de mi imagen. Y por eso pinto flores. Las flores están muy ligadas a mi persona, a mi niñez, a mi transformación, a mi feminidad. Y empecé a volver a amar la naturaleza, empecé a volver a amar las flores, empecé a volverme a amar a mí misma. ¿Te sientes ahora conectada, un poco más conectada con tu parte femenina? Me siento súper conectada con mi parte femenina. Siempre lo he sentido, pero antes sentía como un rechazo porque era algo que se esperaba de mí. Entonces mi imagen era como lo único que yo podía controlar en ese momento y la rechacé totalmente. Yo ni siquiera quería ser mujer. O sea, en ese momento me sentía tan mal con esas presiones de tienes que ser así, tienes que hacer esto, no puedes hacer aquello, por incluso maltrato de otros hombres que no, o sea, no son como mi papá y mi mamá, que te veían como objeto, que te trataban como Ujú. un objeto. Eso a mí me quiso, como que me di cuenta de que si yo atrofiaba mi imagen, iba a atrofiar como la perspectiva que tenían otros de mí. Claro, ya no ibas a ser un adorno, Ya no iba a ya ibas a ser,
un objeto que podías tener en la sala y de vez en cuando regarla hasta que se marchite totalmente, porque eso es lo que hacen la mayoría de las personas. Y ese era ese sentimiento que me dolía muchísimo. Carol, para cerrar me gustaría, bueno, antes de cerrar, quisiera, tú ahora tienes o sea, tu representante. ¿Cómo llegó eso a tu vida en todo este camino? ¿Qué es Reidi? Ready es una parte muy importante de todo este camino, Sí. porque mira, yo soy una persona muy ansiosa, Ujú, ha tenido depresión, ansiedad, ataques de pánico ujú. en la mayoría de mi vida, por diferentes motivos desde mi niñez. Entonces, ¿cómo yo llegué con Ready? Ready fue a un evento, mi primer Ujú. evento de poesía, donde yo iba a recitar por primera vez en mi vida, fue en Guau. pandemia. Fue como terminando la pandemia, Ready. ¿Sí? Sí, como terminando la pandemia, algo así. Yo estaba aquí en Barinas, porque en ese momento vivía en la Colonia Tovar. ¿Cómo de ahí? Bueno, esa es otra historia para contar. Sí. Y estaba de vacaciones acá, en Barinas, y me dijeron para recitar por primera vez en mi vida, nunca había recitado frente a personas, siempre seguía escribiendo, pero bueno. Y dije, bueno, está bien, sí. Yo anoté mi poema en una hoja de papel, porque en ese momento no usaba teléfono, ahorita sí, y la tenía guardadita, así arrugadita, en un bolsito que era como así de pequeño. Ujú. Fui a recitar, pero había tanta gente que me dio demasiado miedo. Y me Guau. dio un ataque de pánico en ese momento, y yo lo que estaba era llorando, frente a todo el mundo. Pero yo no estaba en la parte de la tarima, sino sentada justamente antes de pasar. Y me dio un ataque de pánico tan fuerte que empecé a llorar. Y la gente creía que era por la persona que estaba cantando. Y no era por eso, sino porque yo no podía controlar la ansiedad, el pánico. Era mi primera vez y tenía mucho pánico escénico. Me había presentado y siempre había tenido pánico escénico. Y Reddy estaba ahí. Fue muy disruptivo el conocer a Reddy en ese momento, porque yo estaba hecha un nudo. Y él viene, yo cargo un vestido de Frida Kahlo, porque, no sé, me gustó ese vestido y me lo coloqué. Y era mi primera vez usando un vestido, después de muchos años. Tenía un corte de cabello, era mi primera vez, iba a recitar y de paso tenía un ataque de pánico. Y llega él y me dice, tú eres feminista, pero de una manera como apuntando, o sea, yo estaba como a la defensiva, ¿sabes? Que si me Ujú. tocaban yo iba por todo. Entonces, ese comentario me sacó de onda y yo le dije, sí, porque hay algún problema. Ujú. Él, no, no, para nada, es que si estás usando a Frida Kahlo no debería ser feminista, pero lo hizo de broma y yo me lo tomé en serio. Y yo dije, no, pero es que, ¿qué le pasa a este loco? ¿Qué le pasa a este hombre que viene aquí a decirme esas cosas y yo ni lo conozco? Y Ujú. entonces yo obviamente pasaban muchas cosas y él viene y me dice como que quiere seguir hablando. Y en su perspectiva, él dijo, no, hice una amiga nueva. Y en mi perspectiva dije, hice un enemigo nuevo. Enemigo. En ese momento ni siquiera existían las funas. Y yo en Facebook conocía a no sé quién, conté toda la historia, porque subía muchas cosas a Facebook en ese momento y conté toda la historia, pero no lo etiqueté, porque yo ni siquiera lo tenía. Tenía era la solicitud ahí, pero yo no lo iba a aceptar. Y nada, luego él se dio cuenta, cuando leyó eso, que era él mismo, que eso que yo estaba diciendo era sobre él, y él después empezó a tomar como una actitud un poco más, no centrada, sino como más recatada, como Ujú. no voy a decir lo primero que pienso, Ok. ¿sí? Porque puede afectar a ciertas personas. Yo soy una persona muy sensible y he aprendido a través de los años que no tomarme las cosas personales y en no estar a la defensiva. Y luego nos empezamos a encontrar en estos eventos que yo hacía pequeños en la universidad, él hacía eventos en la radio, Ujú. porque él es productor, y también estaba en un programa de radio, entonces nos empezamos a encontrar. Hasta que llegó un punto de conexión que él me dio me regaló unos libros para que yo siguiera mi proyecto de conectar con personas
Y yo dije, ¿de dónde sacó él esa información? ¿Por qué me está dando estos libros así? Me invitó a su programa para que yo hablara sobre este movimiento que estaba empezando a surgir en ese momento, pero a mí me dio tanto miedo que le dije que no. O sea, como que yo fui a apoyar su idea, llevé a más personas para que se presentaran ese día y él me agradeció, yo le agradecí por los libros y fue como un feedback. Entonces, en ese momento yo le di una segunda oportunidad. Yo normalmente era una Ujú. persona que no daba segundas oportunidades porque ya me habían como pasado muchas cosas, entonces no daba segundas oportunidades, pero ya en ese punto dije, ¿sabes qué? Le voy a dar una segunda oportunidad a ver qué tal. Y allí, por medio de amigos en común, nos empezamos a encontrar, hasta que llegó un punto en que ambos dijimos, ¿sabes qué? Vamos a cambiar Barinas, su perspectiva, su cultura, el arte, y empezamos a hacer eventos juntos, todos juntos. De repente nos volvimos los mejores amigos. Empezamos un movimiento artístico, un movimiento de música, empezamos un movimiento de cultura, de arte general, y llegó un punto en el que yo empecé a ser manager de varias personas, porque yo no me sentía suficiente para ser yo la cara principal, para ser yo realmente el artista. Me escondía bajo el telón. Hacía eventos para otros, pero me escondía atrás. Yo nunca decía que era yo. Nunca. Siempre lo ponía él como, ay, no, él fue. Y él les decía a los demás, no fui yo, fue ella. Ella fue la de la idea, ella fue la de los movimientos, ella fue la de las personas, ella fue la que lo hizo todo. Pues, o sea, yo solo estoy aquí ayudando en ciertas cosas técnicas que yo no sabía. Que si el manejo de redes, que si, por ejemplo, hablar contigo, o sea, a mí eso es algo que me daba como ansiedad. Y entonces él pudo hacer como esa conexión contigo. O sea, yo ahorita, chévere, hablo contigo muy chévere, pero antes de eso no me sentía ni suficiente para poder hablar contigo, imagínate. Claro. Que la Sí, no, es que autoestima eso pasa. es algo fuerte. A lo que yo iba era que empecé a ser manager de todos estos artistas, empecé a ver que sí se podía. Empecé a conocer otros artistas que ya tenían una carrera bastante grande, como por ejemplo Raúl Herrera, que es un artista de acá de Venezuela, que es dueño, o sea, de esta academia en la que estoy trabajando ahorita. Y nos conocimos por una exposición que yo organicé en la universidad. Y era él y otras personas nuevas. Pero era como ahí también estuvo Reidy presente, siempre. O sea, él siempre empezó a estar conmigo, a trabajar conmigo de la mano. Entonces llegó un punto en el que yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a ser mi propia artista. Yo voy a confiar en mí, en mi talento, en lo que yo estoy haciendo. Esa idea transformadora de conectar, de ser disruptiva, de ser rebelde, todo lo que yo he sido y he transformado para otros, lo puedo hacer para mí, para que Perfecto. también llegara a otros. Y empecé a cederle todos estos artistas a él, porque yo sabía que primero eso es algo que a él le gusta, eso es algo en el Ujú. que él quiere crecer y básicamente ahorita se es llamado el manager de Barinas, Ok. porque tiene muchos artistas, pero sobre todo músicos, que es lo que más le gusta a él, la música. Y yo le dije, bueno, yo te doy todo esto, gracias por apoyarme, ya yo no voy a ser manager de estas personas, me voy a dedicar a mí. Me dijo, no, aleluya, gracias a Dios, tú te Ay, estás dedicando a créeme ti, por que fin. ¿Cuántos años viéndote desde el backstage, o sea, desde atrás del telón, manejando los hilos de Barinas, de la cultura de Barinas, del arte, pero nunca aparecía yo, nunca me daba esa oportunidad. Yo no me daba la oportunidad, le se daba la puede oportunidad a hacer, otros. sí, que igual Reidi de cierta forma fue eso que te impulsó o que confió Sí. tanto en ti que al final Ujú. tú pudiste ver todo eso que tenías dentro o Claro, y todos todo esos lo que talentos, veían los demás de mí, porque yo nunca los veía eso en demás. mí. O sea, Exactamente. antes los demás veían a una persona que podían manejar, que podían utilizar, que podían depositar sus sueños, que podían confiar, pero ahora ven una persona que puede desarrollar una idea, que puede transformar con su arte, que puede enseñar su perspectiva de la vida a otros. Y eso es algo que me lo enseñó básicamente él. Entonces, si él siempre me decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Tú eres el artista. Sí, Y yo no me lo creía. Y bueno, wow, ahora es mi manager. qué bonito.
No, buenísimo. Carol, qué bueno que tengas alguien que te represente porque, mira, yo siempre digo que en la vida hay que tener mentores y personas que nos representen. Claro, Hay puntos ciegos que uno no puede ver de sí mismo. Por ejemplo, en el caso de mi podcast, yo tengo a mi pareja y él es muy perfeccionista. Yo no soy tan perfeccionista. ok, Yo soy muy orgánica. Es decir, como que, ay, mira, esto quedó así, ya chao, que salga, como sea. Él, no, Leo, eso no puede salir así. Vamos de nuevo. Entonces, eso, uno claro, siempre necesita a alguien que te dé otro punto de vista y que vea esas cosas en las que tú puedes mejorar y que también te diga, mira, lo que tú no ves en ti, yo sí lo veo. claro. Sí, Exacto. exactamente. Ambos nos apoyamos en ese aspecto porque él a veces tampoco tiene como tanta confianza por lo mismo, por la sociedad, por su familia, por todo lo que ha pasado. Y es ese apoyo mutuo que ambos estábamos como buscando sin buscar, porque no fue que lo buscamos, simplemente nos encontramos por cosas de la vida, por personas conocidas, porque nos gusta el mundo del arte y queremos Que transformar con el arte, o sea, queremos dar, me encanta, no recibir, sino dar, dar para que otras personas como nosotros puedan tener esas herramientas que nosotros no tuvimos. me encanta. Bueno, Carol, ahora sí, para cerrar toda esta idea, Gracias. quisiera saber qué le podrías decir a una persona que está viviendo quizás lo mismo que tú, que está un poco confundida, que se encuentra un poco incoherente porque quiere hacer algo, pero de repente no sabe si tomar esta decisión por seguir las creencias de la vida. Qué le dirías tú? Bueno, lo primero es que confíe en sí mismo, que se atreva a experimentar cosas nuevas. Así no sea creando, quizás yendo a un evento artístico, siendo personas de la misma índole. Si tienes un trabajo que por lo menos no va con tu personalidad, no va con lo que tú quieres ser, busca un trabajo que de verdad conecte contigo, o sea, así sea secundario, que conecte contigo, porque obviamente hay que pagar cuentas y todo eso. Algo que realmente te apasione. Lo que a ti te apasione, eso es. Ese es el secreto de la vida. Lo que a ti te apasione en este momento y lo que te ha apasionado en toda tu vida, ese es el camino correcto. Atrévete a soñar, atrévete a crear y no solo te quedes soñando, sino que construye tu propio puente. No uses el puente de los demás. Construye tu propio puente hacia eso que tú quieres. Eso es lo que Me podría encanta. decir. Bueno, muchas gracias, Carol. La verdad que me ha gustado mucho la conversación que he tenido contigo, conecté bastante con tu historia porque eso es lo que yo siempre digo, la magia de estos espacios es que podemos conectar con las historias de otros. Quizás hay algo de tu historia que a alguien le va a mover y lo va a hacer tomar una decisión, igual que el arte. Entonces, esto es algo muy, muy bonito y me gustaría que compartieras tus redes sociales y también si está Rey de ahí que aparezca, que salude y que diga Rey, las que redes sociales aparezca, de él. que vengas. Obviamente. Dónde los pueden encontrar, si tienen algún proyecto que están trabajando ahora, aprovechen de mencionarlo. Ok. eh, y eso, porque es la instancia adelante. Eh, Que es la persona que más me ha apoyado, no solo de forma artística, sino también personal. Entonces, Sí, pues mis redes sociales, tengo dos, pero actualmente la que más utilizo es Carol Díaz Art ok, y la de maquillaje, que es como decir la cuenta secundaria, que es solamente de maquillaje artístico, que es perdón, carolmakeup.art. Ok, Bueno, los proyectos en los que estoy actualmente, como decía Carol, son más al área musical. Yo me he dedicado más que todo, porque soy un apasionado de la música, a todo lo que tiene que ver con el área de la música. En un principio radio, después en la parte escrita, en la que sigo actualmente. Yo soy colaborador y jefe de prensa en paltoque.com, que es una página que se encarga de darle difusión a todo lo que tiene que ver con música. Empezó exclusivamente para Venezuela, pero ahora tiene colaboradores en varios países y también difunde eventos y música y artistas de otros países. Y estoy trabajando de lleno con varios artistas aquí de Barinas, que estoy buscando darle un enfoque más nacional e internacional. ok, perfecto.
claro, lo que está tratando es como de potenciar quizás los talentos de las personas, pero también ligado mucho a la cultura. Eso es lo que veo como Sí, que sea algo bien pues somos cultural. más o menos promotores culturales. Sí, sí, eso, por lo menos eso es lo que se está encargando Carol en la parte más artística, las artes plásticas, pero yo siempre lo he hecho en la parte musical. Y antes, pues nosotros trabajábamos con eventos mixtos, donde había fotografía, música, poesía. Eso básicamente es en lo que nosotros nos estábamos dedicando. Proyectos como tal, nuevos en conjunto, creo que no tenemos proyectos en conjunto. ¿Qué proyectos en conjunto tenemos ahorita? Tenemos una inquietud, como te decimos, de dar a conocer a los artistas, entonces estamos Ujú, en proceso de formar un podcast donde vamos a dar a conocer artistas tanto en el área Sí, musical como en el cierto. arte plástico. Entonces, perfecto. obviamente ella se va a enfocar más en los artistas y yo en la parte musical. Es cierto, sí. Por lo menos a mí me gusta mucho porque él tiene mucha madera para entrevistar y tiene Ok, mucho que decir y tiene mucho que dar. Entonces, mi parte acá es como, bueno, apoyarlo en eso, porque también ambos tenemos como los contactos con las personas que queremos perfecto. dar a conocer y ambos tenemos esa inquietud porque queremos que por lo menos Varina crezca culturalmente, artísticamente, que no es solo llano, no es solo arpa, contra y maracas, que no es Monte Culebra, llevar toda esta cuna de artistas, porque aquí está la cuna de poetas, pero también es una cuna de muchos artistas, de muchas disciplinas, de diferentes áreas, que no están como, yo siento que están como muy escondidos, están como muy escondidos Mm, y Venezuela necesita saber que Marinas también se hace arte y que nosotros también queremos conectar con personas de otros estados para que Barinas crezca también en cultura, porque eso también siento que es lo que hace falta acá. Somos como, estamos como entre paréntesis y luego está el resto de Venezuela. Entonces, como somos un sí, pueblito, o sea, ahorita somos una ciudad, pero para mí somos una ciudad vestida de, una ciudad, un pueblo vestido de ciudad. sí. Entonces, yo lo que quiero es como que abramos ese paréntesis completamente y Barinas pueda pertenecer a toda la cultura venezolana. Y así como Barinas están en muchos otros pueblos, pero por lo menos en el caso de Guanare es rico culturalmente. Es muy Sí, rico, es como que eso es la prioridad, eso y el deporte. Saca solamente el deporte y no todos los deportes también, eso es un problema. Entonces, Reid y yo, pues estamos intentando promover cultura, promover artistas y promover todo el evento cultural, artístico que haya acá en Barinas. bueno, perfecto. Los felicito a ambos por todo lo que están haciendo. En realidad están moviendo masas y derribando paradigmas y creencias de lo que se puede saber de la cultura o de que sí, mucha gente pues piensa que Barinas es un pueblo y yo siempre tengo una anécdota que cuento, que yo soy de Barinas, pero yo fui a Carigua y estaba en un centro comercial porque mi familia vivía allá. Y me dicen, y, y en Barinas andan solo en caballo y en bicicleta, no hay carros. Y yo así como que, no, sí, sí, sí hay Si hay carros, le carros, dejo así. sí. Exacto. Entonces eso, como que las personas sepan que es Barinas, todo lo que pueden ofrecer culturalmente, todo lo que ha crecido y qué bueno que ustedes estén como ayudando a que esto sea posible. Así que bueno, gracias a los dos por estar acá, por este momento, por tu historia, Carol, y también la historia de Reidy. Reidy también puede dejar sus redes sociales para que lo puedan seguir. Ujú, oídos. ¿Me puedes contar rapidito para terminar por Y qué si oídos quieres, sangrantes? yo te voy a colocar esto para que tú escuches la pregunta directamente. Ah, bueno, esta camisa que él carga la hice yo. La pinté. ¡Ay, qué No sé si se ve. hermosa! Espectacular. Mira, y me pasas fotitos para ponerlas. Ajá, sí. Ahora sí, Reidy, cuéntame un poquito para cerrar, ¿qué es oído sangrante? ¿Por qué te llamas así en tus redes? Como te comentaba, yo soy difusor en la parte escrita de artistas. Una cosa que me pedía la página en la que estoy trabajando
es como un usuario. Entonces también estaba empezando a crear mis redes sociales y no tenía un usuario como que destacara porque no quería usar solo mi nombre, porque Ok, aquí en Venezuela no es tan común, pero en Estados Unidos y en otros países sí. Entonces era como sí, muchos raidis en el bar cibernético y era como, quería algo que destacar. Y estuve viendo que hay otros portales que se llama Oídos Sucios, tiene que ver con la música y todo eso, y a mí me resonó, pero quise darle la vuelta porque obviamente no le puedo poner el mismo nombre que tiene otro portal. Fui buscando y llegué a ese, Oídos Sangrantes, ya que a mí me gusta un poco la música fuerte, entonces tiene un poco de relación eso, la música exacto. y lo fuerte de la música. Ok, me encanta. Bueno, muchas gracias, Reidy, muchas gracias, Carol. Bueno, y Reidy, cierra tú. Quiero que me digas ahora tú, ¿qué le dirías a esas personas como Carol, que te encontraras una persona que le ves mucho talento, pero que no confía en sí misma? ¿Qué le dirías hoy? Yo tengo una visión de vida, que es que hacer las cosas que la gente no está haciendo como tú quisieras que le hicieran. Me refiero, Wow. aquí en Barinas no se hacía radio en la forma en la que a mí me gusta, ni se ponía la música que a mí me gusta. Entonces yo dije, ¿para qué voy a esperar que llegue alguien y lo haga si yo tengo las capacidades para hacerlo? O tal vez no las tengo. O sea, yo no soy el mejor locutor, no soy el mejor redactor ni nada, pero veo que no se están haciendo esas cosas y si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. Entonces yo siempre Eso. también he estado detrás de la gente como que, ajá, si yo pude hacer un programa de radio que duró cierto tiempo y le fue muy bien y llegué lejos, yo que tengo capacidades limitadas, o sea, que no tengo los conocimientos ni las herramientas, tú que sí los tienes porque los puedo ver, pues hazlo. Yo siempre he estado ahí como que empujando a la gente para que crea en sí mismo y para que hagan las cosas. Pues simplemente hazlo. Hazlo. Ok, pasar a la acción, creer en sí mismo y pasar a la acción. Sí, y recordar, esto también me lo digo a mí mismo, al principio va a ser muy cuesta arriba, va a ser complicado y puede desanimar un poco porque uno ve a otros artistas o a otras personas que están haciendo eso, que están en un nivel ya, o sea, que ya llegaron al nivel en el que querían estar, pero todos Ujú, empezamos no sabiendo editar videos, no sabiendo escribir, no sabiendo hacer exacto. nada y hasta que no te sientas a dedicarte a hacerlo, pues no vas a ir Ujú. aprendiendo a hacerlo. Entonces tienes que sentarte a hacer las Una, cosas. exacto. Una invitada de mi podcast dijo, al principio vas a dar como cringe, como Sí, que, ay totalmente. no, como, Sí, sí. pero ya después ya vas a ver que todo va a resultar. Bueno, ahora sí, gracias por este episodio. Un abrazo para los dos. Espero que tengan un excelente día y gracias por estar aquí en Aprende la Vida con Leo. Yo sé que esta historia va a impactar mucho. Y bueno, que sigan los éxitos, sigan confiando en ustedes y trabajando juntos porque de verdad que hacen un muy buen equipo. Así que bueno, eso. Chao, chicos.